estimado televidente, ¿está usted viendo claro y oscuro? La segunda parte de 3 que estaremos presentando a ustedes con el tema La encrucijada de México entre la maldición y el despertar. Nos quedamos en el programa anterior en una sentencia que da Pablo el apóstol cuando recrimina la actuación de aquellos sacerdotes de esa época, desde luego una réplica, una copia exacta de lo que hoy estamos viviendo. Sacerdotes que fueron en su momento de alguna manera reprendidos por haber difundido, digamos, imágenes en todos los templos allí en Roma. Había una diosa muy conocida que era Diana, la diosa de Éfeso, en donde Pablo tiene una grande confrontación no solamente con los sacerdotes, sino con aquellos artesanos como Demetrio que vivían de la creación de todas estas figuras, dioses y diosas que en aquella época se daban. Pablo el apóstol recrimina a estos sacerdotes y a estos desde luego artesanos y les dice: por sus extravíos en los inicios de nuestra era, y señala como culpables y autores de todo este mal. Les dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la adoración de imágenes, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron, dice él, la verdad por la mentira, y por ello, dijo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dejando el uso natural de la mujer, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto lo reitera cuando le habla a los romanos en el capítulo 1:22. Y de esta descomposición, desde luego, los seminarios, conventos, dan cuenta puntual. La consecuencia de sus desaciertos es la maldición que hoy viven con sus seguidores. Injusticias, maldad, avaricia, fornicación, adulterios, envidias, soberbias, homicidios, murmuración, injuria, implacables, dijo él, desleales y hasta homicidas. Homosexuales, de hecho, ya eran practicantes del lesbianismo, digamos las religiosas, entre otras las trovanerías que jamás pudieron erradicar de ellos mismos. Hablamos de las entrañas de este ministerio, vamos a decir, terreno, menos iban a poder ellos, digamos, tener palabra efectiva entre sus seguidores. En este sentido, cabe la siguiente reflexión: ¿tendremos un México mejor cuando el país es secuestrado por los mismos opresores? Hablamos sacerdotes, banqueros, mercaderes, medios de comunicación e impartidores de justicia. ¿Qué se puede esperar de una sociedad sentenciada a maldición por culpa de una clerecía que no fue capaz de librarlos, sino por el contrario, abonaron en 2 milenios para que esta desgracia se prolongara por concordatos con la monarquía, por imposiciones y control de gobernantes de su mismo género? Versa el refrán popular: tal el pastor, tales también las ovejas. Bajo esta regla, el futuro de México realmente en estos momentos, estimado televidente, radioescucha, lector, el futuro de México es incierto por la clase inmoral que controla sus destinos. Los siguientes 5 puntos describen la maldición del sistema político-religioso y vamos a tratarlos y desglosarlos unos por uno para que usted, estimado televidente, tenga la oportunidad de reflexionar en cada uno de estos puntos. Esto no es un extremismo, ni es tampoco un programa apocalíptico que pretenda de alguna manera presentar algo fuera de lugar. No, estimado televidente, es una realidad que no queremos nosotros observar, no queremos conocer.
Esto es interesantísimo, porque no estamos hablando, digamos, a la aventura, no estamos inventando. Es algo que se dio en los principios de nuestra era hace cerca de 2000 años y que en el tercer siglo se consolida por el amaciato que se da entre los poderes, digamos, civiles y en este caso la iglesia, quienes gobernaban la iglesia. Hablamos de los tiempos de Constantino, en donde se politiza y se abre una nueva era para la iglesia totalmente alejada de la verdad cristiana, de la doctrina cristiana y de todo aquel pregón que quedó, digamos, establecido en la iglesia primitiva. Es una realidad de maldición que se dio por la palabra de un apóstol que hasta el día de hoy sigue siendo realmente efectiva porque la sociedad está sumida en esa maldición de la cual Pablo dio cuenta puntual. Bien, dicho esto, vamos a analizar entonces qué es la corrupción milenaria. Retornando, digamos, a esta corrupción en Roma, es importante retroceder a su origen para que nuestros lectores, vuelvo a repetir, puedan juzgar la razón o la sin razón. La corrupción, como el pan nuestro de los sistemas políticos, formó parte del modus operandi de colonizadores y evangelizadores, dedicados al despojo, al saqueo de la riqueza, y después de ello viene el engaño religioso con apariciones inexistentes que poco a poco apuntalaron, y así sucesivamente se dieron las ambiciones económicas de poder, traiciones, inquisiciones, luchas fratricidas y la confesión como arma letal para exterminar a sus opositores o aquellos indígenas que de alguna manera peleaban parte de su patrimonio. Era la forma en que sacaban una confesión para después matarles y quitarles aquello que era propiedad de ellos. Como corona, la corrupción, que se posesionó en todos los entornos sociales. Un mal milenario que llegó de las manos de estos evangelizadores y que imperó en el colonialismo y en los 5 siglos subsiguientes, en donde solo intervinieron ellos para fortalecer sus cotos de mentira y de poder, legando una catequesis incluso de corruptelas que cual patrón ya forma parte de nuestro mosaico cultural, social, religioso y de fe. Todo supeditado a los intereses del imperio romano. El verdadero rostro de la corrupción, que por casi 2 milenios escribió la historia de una iglesia sustentada en la maldición, tal y como lo describió Saulo de Tarso a los romanos en el primer siglo. El mismo formato que reaviva el episcopado mexicano con las huestes con que hoy se amancilla, sean del PAN, sean del PRI, sean del PRD o del Partido Verde Ecologista. Hablo, estimado televidente, de algo muy serio, que dentro de nuestra sociedad está vigente en todos los rincones donde nosotros cabemos, donde nosotros investiguemos, donde podamos nosotros rascarle, como se dice vulgarmente, vamos a encontrar esta precisamente suciedad que brotará de las cloacas por una condición de maldición que opera en todos, dice el mismo apóstol, los hijos de desobediencia. Vamos a ir a los tribunales de justicia frente al fiel de la balanza. A pesar de las escrupulosas selecciones que se dan de magistrados por parte de la Federación y aún del cuerpo legislativo, siempre serán punto de debate por antecedentes, por intereses. Las descalificaciones a la honorabilidad y honradez siempre estarán, digamos, presentes, como un fiel de la balanza desarticulado por la misma contextura de imperfecciones como hombres y mujeres, que en la selección juzgarán y cuidarán de los derechos humanos. En este punto cabe resaltar que para la elección del más alto tribunal, el presidente de la nación presenta una terna al Senado,
quienes elegirán al que será titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima cabeza del Poder Judicial de la Federación, que mantendrá el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno y solucionará de modo definitivo asuntos judiciales de gran relevancia social. El otro proceso similar al del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los magistrados que la integran, mismas características y debilidades humanas de seleccionadores y designados. Es importante reiterar que no obstante el escrutinio al que son sometidos para esta investidura como seres humanos, no están exonerados de la maldición descrita a los romanos en el capítulo 2:1, en donde les dice: eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En lo referente a la sentencia de maldición por heredad, dice: están atestados de toda injusticia, sin afecto natural e implacables. Un comportamiento natural que se da en todos los tribunales de justicia y que en algunos países va más allá por la inequidad y los intereses que muchas veces representan. Por ello está allí el clamor popular de inconformidad, falta de respeto que a veces se generaliza, y dicen: la justicia en mi país, la justicia en mi estado, la justicia en mi municipio brilla por su ausencia. En este sentido, es aún más lamentable que los impartidores de justicia en una nación emanen y estén supeditados a los intereses del gobierno en turno, que no ejerzan su propia autonomía, un gran problema y reto que se enfrenta a nuestro país, sobre todo en su proceso electoral, por la imparcialidad de titulares dependientes de la Federación, como sucedió en el 2006 con Luis Carlos Ugalde y familia de Calderón. De ahí que los inconformes reiteran que la aplicación de las leyes estuvieron sujetos al criterio de los gobernantes y el poder fáctico, lamentable postura e inclinación que contrae la devaluación, desconfianza y resentimiento, y consecuentemente las manifestaciones por el abuso de poder. Vamos a ir a un corte, estimado televidente, y cerraremos con un tercer capítulo: la ambición de la banca, la clase empresarial, quienes actúan también sin límites por esta condena de maldición. Regresamos, no le cambie, viene algo también interesante.